Había nacido cuando terminaba el siglo XIX, un 24 de agosto de 1899, en pleno centro de la capital, pero a los pocos meses ya vivía en su primera patria, Palermo. Vivió, opinó, discutió y escribió. Ninguna de sus líneas y ninguna de sus declaraciones pasaron inadvertidas. Odiado o adorado, su nombre fue mencionado por todos y para todos. El 14 de junio de 1986 fallecía en Ginebra, otra de sus patrias. Y desde entonces, todos nos sentimos un poco más huérfanos. Fue, es y será Jorge Luis Borges, el mejor escritor argentino del siglo XX y uno de los autores esenciales de la literatura universal contemporánea.
Jorge Luis Borges ha escrito, leído y hablado mucho. Recorrió el siglo a caballo de las palabras, por entre los anaqueles de una biblioteca personal infinita y laberíntica. Atravesó 8 décadas construidas sobre la palabra leída, sobre la palabra escrita y dicha. Fundó una nueva escritura, una nueva actitud lectora, una forma original del diálogo, cruzado por la ironía y la inquisición del dato erudito, y se enroscó vocacionalmente en innumerables polémicas, a pesar de que alguna vez haya declarado que la ironía es una cosa que aprecio y agradezco y de la que soy del todo incapaz, y a pesar de que ya, octogenario, respondiera a la pregunta ¿qué es la humildad? En mi caso, dijo, una forma de lucidez. Prefiero, como los japoneses y los chinos, que los otros tengan razón. Detesto las polémicas. Ese Borges hablador, lector y escritor que tradujo a los 10 años El Príncipe Feliz de Oscar Wilde y que ya en el otro extremo del arco de la vida enunció: a los otros le queda el universo, a mi penumbra el hábito del verso. La Rosa de Paracelso de Jorge Luis Borges. En su taller, que abarcaba las 2 habitaciones del sótano, Paracelso pidió a su Dios, a su indeterminado Dios, a cualquier Dios, que le enviara un discípulo. Atardecía. El escaso fuego de la chimenea arrojaba sombras irregulares. Levantarse para encender la lámpara era demasiado trabajo. Paracelso, distraído por la fatiga, olvidó su plegaria. La noche había borrado los polvorientos alambiques y el atanor cuando golpearon a la puerta. El hombre soñoliento se levantó, ascendió la breve escalera de caracol y abrió una de las hojas. Entró un desconocido. También estaba muy cansado. Paracelso le indicó un banco, el otro se sentó y esperó. Durante un tiempo no cambiaron una palabra. El maestro fue el primero que habló. Recuerdo caras del occidente y caras del oriente, dijo, no sin cierta pompa. No recuerdo la tuya. ¿Quién eres y qué deseas de mí? Mi nombre es lo de menos, replicó el otro. 3 días y 3 noches he caminado para entrar en tu casa. Quiero ser tu discípulo. Te traigo todos mis saberes. Sacó un talego y lo volcó sobre la mesa. Las monedas eran muchas y de oro. Lo hizo con la mano derecha. Paracelso le había dado la espalda para encender la lámpara. Cuando se dio vuelta, advirtió que en la mano izquierda sostenía una rosa. La rosa lo inquietó. Se recostó, juntó la punta de los dedos y dijo: ¿me crees capaz de elaborar la piedra que trueca todos los elementos en oro? Que me ofreces oro. No es oro lo que busco, y si el oro te importa, no serás nunca mi discípulo. El oro no me importa, respondió el otro. Estas monedas no son más que una parte de mi voluntad de trabajo. Quiero que me enseñes el arte. Quiero recorrer a tu lado el camino que conduce a la piedra. Paracelso dijo con lentitud: el camino es la piedra, el punto de partida es la piedra. Si no entiendes estas palabras, no has empezado aún a entender. Cada paso que darás es la meta. El otro lo miró con recelo y dijo con voz distinta: pero hay una meta. Paracelso se rió. Mis detractores, que no son menos numerosos que estúpidos, dicen que no y me llaman un impostor. No le doy la razón, pero no es imposible que sea un iluso. Sé que hay un camino. Hubo un silencio y dijo el otro: estoy listo a recorrerlo contigo, aunque debamos caminar muchos años. Déjame cruzar el desierto. Déjame divisar siquiera de lejos la tierra prometida, aunque los astros no me dejen pisarla. Quiero una prueba antes de emprender el camino. ¿Cuándo? Dijo Paracelso. Ahora no, dijo con brusca decisión el discípulo. Había empezado hablando en latín, ahora en alemán. El muchacho llevó en el aire la rosa. Es fama, dijo, que puedes quemar una rosa y hacerla resurgir de la ceniza por obra de tu arte. Déjame ser testigo de ese prodigio. Eso te pido y te daré después mi vida entera. Eres muy cruel, muy crédulo, dijo el maestro. No es menester de la credulidad. Yo exijo la fe. El otro insistió: precisamente porque no soy crédulo, quiero ver con mis ojos la aniquilación y la resurrección de la rosa. Paracelso la había tomado y al hablar jugaba con ella. Eres crédulo, dijo. Dice que soy capaz de destruirla. Nadie es incapaz de destruirla, dijo el discípulo. Estás
estás equivocado. ¿Crees por ventura que algo puede ser devuelto a la nada? ¿Crees que el primer Adán en el paraíso pudo haber destruido una sola flor o una brisna de hierba? No estamos en el paraíso, dijo tercamente el muchacho. Aquí, bajo la luna, todo. ¿En qué otro sitio estamos? ¿Crees que la divinidad puede crear un sitio que no sea el paraíso? ¿Crees que la caída es otra cosa que ignorar que estamos en el paraíso? Una rosa puede quemarse, dijo con desafío el discípulo. Aún queda fuego en la chimenea, dijo Paracelso. Si arrojaras esta rosa a las brasas, creerías que ha sido consumida y que la ceniza es verdadera. Te digo que la rosa es eterna y que solo su apariencia puede cambiar. Me bastaría una palabra para que la vieras de nuevo. Una palabra, dijo con experiencia el discípulo. El atanol está apagado y están llenos de polvo los alambiques. ¿Qué harías para que resurgiera? Paracelso lo miró con tristeza. El atanol está apagado, repitió. Están llenos de polvo los alambiques. En este tramo de mi larga jornada uso de otros instrumentos. No me atrevo a preguntar cuáles son, dijo el otro con astucia o con humildad. Hablo de que usó la divinidad para crear los cielos y la tierra y el invisible paraíso en el que estamos, si el pecado original nos oculta. Hablo de la palabra que nos enseña la ciencia de la cábala. El discípulo dijo con claridad: te pido la merced de mostrarme la aparición y desaparición de la rosa. No me importa que operes con alquitarse o con el verbo. Paracelso reflexionó, al cabo dijo: si yo lo hiciera, diría que se trata de una apariencia impuesta por la magia de tus ojos. El prodigio no te daría la fe que buscas. Deja, pues, la rosa. El joven miró siempre receloso. El maestro alzó la voz y le dijo: además, ¿quién eres tú para entrar en la casa de un maestro y exigir un prodigio? ¿Qué has hecho para merecer semejante don? El otro replicó tembloroso: ya sé que no he hecho nada. Te pido en nombre de los muchos años que estudiaré a tu sombra que me dejes ver la ceniza y después la rosa. No te pediré nada más. Creeré en el testimonio de mis ojos. No convertirá la rosa encarnada que Paracelso había dejado sobre el pupitre y la arrojó a las llamas. El color se perdió y solo quedó un poco de ceniza. Durante un instante infinito esperó las palabras y el milagro. Paracelso no se había inmutado. Dijo con curiosa llaneza: todos los médicos y todos los boticarios de Basilea afirman que soy un embaucador. Quizá está en lo cierto. Ahí está la ceniza que fue la rosa y que no lo será. El muchacho sintió vergüenza. Paracelso era un charlatán o un mero visionario y él un intruso. Había refugiado su fuerte y lo obligaba ahora a confesar que sus famosas artes mágicas eran vanas. Se arrodilló y le dijo: he obrado imperdonablemente, me ha fallado la fe que el Señor exigía de los creyentes. Deja que siga viendo la ceniza. Volveré cuando sea más fuerte y seré tu discípulo. Y al cabo del camino veré la rosa. Hablaba con ingenua pasión, pero esa pasión era la piedad que inspiraba el viejo maestro, tan venerado, tan agredido, tan insigne y por ende tan hueco. ¿Quién era él, Joachim Giesenbach, para descubrir con manos acrílicas que detrás de la máscara no había nadie? Dejarle las monedas de oro sería una limosna. Las que tomó al salir. Paracelso lo acompañó hasta el pie de la escalera y le dijo que en esa casa siempre sería bienvenido. Ambos sabían que no volverían a verse. Paracelso se quedó solo. Antes de apagar la lámpara y de sentarse en el fatigado sillón, volcó el tenue puñado de ceniza en la mano cóncava y dijo una palabra en voz baja. Y la rosa resurgió. La rosa de Paracelso, de Borges, que aborda el tema de las creencias, la fe frente a la credulidad, el embaucador frente al hombre con poderes. Los elementos escogidos son la cábala, el paraíso, la palabra, la rosa, el verbo. Todos conceptos aplicados a este aspecto y utilizados en mayúsculas para destacarlos. Los cuentos de Borges están llenos de interés, con una estructura muy trabajada y muy corregida. A veces incursiona con frecuencia en un ir y venir de un tema a otro para despistar al lector, para hacerle participar, para sorprenderle. Borges quiere un lector atento, de ahí que lo someta a pruebas y confunda a quienes lo leen, ya que a veces el lector no sabe si el relato es fantástico o real,
porque los temas son personajes conocidos de libros, autores, lugares, acontecimientos culturales, batallas, etc. Los límites entre la realidad y la fantasía definitivamente con Borges se han roto. Con quien se involucre con la lectura de Borges debe saber, o ya saben, que Borges tiene sus propios elementos. Nosotros, a nuestra manera, hemos hecho un pequeño recuento de esos elementos y comenzamos con el reloj de arena. El tiempo, materia deleznable, pero sobre todo imperfecto en la percepción que los seres humanos podemos tener de él, solo existe para nosotros en una delgada línea, en una sucesiva cascada de pequeños granos de arena. El tiempo transcurriendo en medio de la noche, como diría Tennyson. Como dijo Borges, el enigma esencial. Porque si supiésemos qué es el tiempo, entonces sabríamos qué somos y quiénes somos. Así que antes que relojeros, deberíamos ser constructores de un tiempo más completo, circular, simultáneo, paralelo, mágico, un tiempo literario, creativo. ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué estoy haciendo? El reloj de arena. Está bien que se mida con la dura sombra que una columna en el estío arroja, o con el agua de aquel río en que Heráclito vio nuestra locura. El tiempo, ya que al tiempo y al destino se parecen los dos, la imponderable sombra diurna y el curso irrevocable del agua que prosigue su camino. Está bien, pero el tiempo en los desiertos otra sustancia halló, suave y pesada, que parece haber sido imaginada para medir el tiempo de los muertos. Surge así el alegórico instrumento de los grabados de los diccionarios, la pieza que los grises anticuarios relegarán al mundo ceniciento. De la espada inerme, del borroso telescopio, del sándalo mordido por el opio, del polvo, del azar y de la nada. ¿Quién no se ha demorado ante el severo y tétrico instrumento que acompaña en la diestra del dios a la guadaña y cuyas líneas repitió Durero? Por el ápice abierto el cono inverso deja caer la cautelosa arena, oro gradual que se desprende y llena el cóncavo cristal de su universo. Hay un agrado en observar la arcana arena que resbala y que declina, y a punto de caer se arremolina con una prisa que es del todo humana. La biblioteca. Como el solitario habitante de Babel, Borges vivió rodeado de libros. Y es que el universo para él es una biblioteca compuesta de un número indefinido e infinito de libros, de galerías hexagonales. El universo no es más que libros que remiten a otros libros, letra sobre letra, discursos que se tejen y constituyen la materia del ser. Prisionero entre los anaqueles, el lector se pierde dentro de ese laberinto preguntándose si en verdad el mundo existe más allá de sus muros, o es apenas una extensión dudosa de lo que solo tiene una cifra, el número de libros de cada anaquel. Obra del azar o de demiurgos malévolos, el hombre es un bibliotecario imperfecto. En cambio, ese universo de anaqueles con sus enigmáticos tomos y sus infatigables escalones solo puede ser obra de únicos. La biblioteca de Babel. Cuando se proclamó que la biblioteca abarcaba todos los libros, la primera impresión fue de extravagante felicidad. Todos los hombres se sintieron señores de un tesoro intacto y secreto. No había problema personal o mundial cuya elocuente solución no existiera en algún hexágono. El universo estaba justificado, el universo bruscamente usurpó las dimensiones ilimitadas de la esperanza. En aquel tiempo se habló mucho de las vindicaciones, libros de apología y de profecía, que para siempre vindicaban los actos de cada hombre del universo y guardaban arcanos prodigiosos para su porvenir. Miles de codiciosos abandonaron el dulce hexágono natal y se lanzaron escalera arriba, urgidos por el vano propósito de encontrar su vindicación. Esos peregrinos disputaban en los corredores estrechos, proferían oscuras maldiciones,
se estrangulaban en las escaleras divinas, arrojaban los libros engañosos al fondo de los túneles, morían despeñados por los hombres de regiones remotas. El ajedrez, el juego de los juegos, el juego de inteligencia que es la metáfora del mundo y su creador. Un juego que quizás nació en la legendaria Atlántida y que ha permanecido hasta nuestros días como el más excelso de los juegos, como un combate capaz de abolir el azar, como el juego infinito. Los antiguos caballeros en los que la crueldad del tiempo y la batalla redujo a sus monturas, los blancos, agresivos, marcan el nervio del combate entre los contendientes. Los antaños marfiles de los elefantes, hoy son alfiles, pálidas sombras de los caballeros desmontados, no saben qué manos son las que gobiernan su destino. Y si fuesen dos dioses despóticos y crueles, los que diariamente juegan la partida de las vidas, y si otros dos dioses se miraran en el espejo de estos dos primeros, y si eso... Ajedrez. En su grave rincón, los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian los colores. Adentro irradian mágicos rigores, la forma, torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. El espejo es la mejor metáfora de la poesía, que es siempre otra y la misma, incesantemente. Por eso es también la imagen que produce vértigo, que conduce al horror, al pánico. Forman parte de nuestra vida cotidiana, nos hemos acostumbrado a ellos, pero como señalaba el propio Borges, hay algo de temible en esa duplicación visual de la realidad. Pero el espejo incesante genera un frenesí de espejos, un laberinto, el símbolo más evidente de la perplejidad y el modelo estructural de la literatura moderna. Una idea rara. Efectivamente, la idea de construir un edificio de una arquitectura cuyo fin sea que se pierda la gente y que se pierda el lector. Es una idea rara. Sin embargo, es la idea sobre la que Jorge Luis Borges ha edificado toda su literatura. Al espejo. ¿Por qué persiste incesante espejo? ¿Por qué duplicas, misterioso hermano, el menor movimiento de mi mano? ¿Por qué en la sombra el súbito reflejo? Eres el otro yo de que habla el griego, y acechas desde siempre, en la tersura del agua incierta o del cristal que dura. Me buscas y es inútil estar ciego. El hecho de no verte y de saberte te agrega horror, cosa de magia que cosas, multiplicar la cifra de las cosas que somos y que abarcan nuestra suerte. Cuando esté muerto, copiarás a otro, y luego a otro, a otro, a otro, a otro. Las cosas. Nadie como Borges ha intimado tanto con las cosas. Nos señala que Guillermo Sucre en su clásico Borges, el poeta, y sobre todo en la medida en que la ceguera del cuerpo y la ceguera del tiempo le amenazan. Así se condensa su pasión por las cosas, por estas varias cosas. Las monedas que los antiguos griegos debían llevar a morir bajo la lengua para ser recibidos en el paraíso, los naipes, los arcanos, el destino cifrado de la vida que se juega también en los tableros, las llaves que abren cerraduras de puertas, de días, de años, que son la misma puerta, el mismo día, el mismo año, la misma casa que es igual a todas las casas que se abren con la misma llave, ciegas y eternas. No sabrán nunca que Borges se ha ido, no podrán verlo sentado, de espalda erguida, el turbante protegiendo su frente del sol, fumando ante su tienda levantada, en mitad del desierto. Las cosas, el bastón, las monedas, el llavero, la dócil cerradura, las tardías notas que no leerán los pocos días que me quedan, los naipes y el tablero, un libro
y en sus páginas la ajada violeta, monumento de una tarde, sin duda inolvidable y ya olvidada. El rojo espejo occidental en que arde una ilusoria aurora. Cuántas cosas, limas, umbrales, atlas, copas, clavos, nos sirven como tácitos esclavos, ciegas y extrañadamente sigilosas, durarán más allá de nuestro olvido, no sabrán nunca que nos hemos ido. El Alep. Ese Alep que Borges se encuentra en la calle Garay llega a enloquecer y a matar a la persona que tiene el privilegio de verlo. Es un pequeño espejo, una esfera a través de la cual percibimos ese infinito del que no podemos dar cuenta mediante un elemento finito, como es el lenguaje. El descenso al sótano es entonces algo tan siniestro y extraordinario como insoportable, pues el incesante pasar de las imágenes y la percepción simultánea de diversas dimensiones del universo sobrepasa la humana condición. No sabemos si la Alep sirvió para paliar su mal de amores. El cuento dedicado a Estela Canto, su novia de entonces, que había impuesto al parecer unas condiciones difíciles para él, conjura una de las obsesiones de Borges, la escisión entre el amor carnal y el amor etéreo, que como en un juego de espejo fluye en una interminable secuencia de tiempos y espacios. Puede pensarse que el descenso al sótano, como sugiere algún crítico, evoca escenas de la Divina Comedia, y el romántico Borges, como Dante, baja para ser rescatado por Beatriz, que lo espera en el infierno. El Alep. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria. Luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro de la Alep sería de 2 o 3 centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo, vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó, vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Fraiventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo. Vi un cáncer en el pecho. Vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol. Otro de los elementos borgianos es indudablemente el libro. Como el laberinto, la biblioteca o el jardín es un ovillo que se va deshaciendo, un jardín en el que encontramos senderos que se bifurcan, destinos posibles por los que transitamos mediante la imaginación, y es justo en esa posibilidad de vivir otras vidas donde Borges encuentra una de las mayores fuentes de felicidad que le fue dado, disfrutar de los seres humanos. Concepto lúdico de la lectura retorna de Montaigne. El libro es un objeto de culto que vino a reemplazar la palabra oral, alada, fluida y liviana, como lo fue para Platón. Para los antiguos la palabra escrita era duradera pero muerta. No para Borges, que siente que el libro es una obra divina, algo que se lee para la memoria y nos ofrece un universo vivo cada vez que abrimos sus páginas. Su cercanía, su textura, su olor a tiempo ejerce sobre él un poderoso influjo. Los libros que él escribe y los que lee son una extensión de su ser. No saben que existe, pero lo expresan en sus páginas. El libro. Yo sigo
sigo jugando a no ser ciego, yo sigo comprando libros, yo sigo llenando mi casa de libros. Los otros días me regalaron una edición del año 1966 de la enciclopedia de Brockhaus. Yo sentí la presencia de ese libro en mi casa, la sentí como una suerte de felicidad. Ahí estaban los 20 y tantos volúmenes con una letra gótica que no puedo leer, con los mapas y grabados que no puedo ver. Y sin embargo, el libro estaba ahí. Yo sentía como una gravitación amistosa del libro. Pienso que el libro es una de las posibilidades de felicidad que tenemos los hombres. Se habla de la desaparición del libro. Yo creo que es imposible. Se dirá que a diferencia puede haber entre un libro y un periódico o un disco. La diferencia es que un periódico se lee para el olvido, un disco se oye a sí mismo para el olvido. Es algo mecánico y por lo tanto frívolo. Un libro se lee para la memoria. Por otro lado, hace unos años Ezequiel de Olazo escribía para la Nación de Buenos Aires que la obra de Borges nació abrazada a la filosofía. El escritor prevé todo esto y se siente trabado. En cambio, yo elijo una época un poco lejana, un lugar un poco lejano, y eso me da libertad. Y ya puedo fantasear o falsificar. Incluso puedo mentir sin que nadie se dé cuenta. Y sobre todo, sin que yo mismo me dé cuenta, ya que es necesario que el escritor que escribe una fábula, por fantástica que sea, crea por el momento en la realidad de la fábula. Vamos a invitar ahora a la poeta Gabriela Vallardi, que va a recrear unos poemas de Borges para todos nosotros. El sol. Desde uno de tus patios, haber mirado las antiguas estrellas. Desde el banco de sombras, haber mirado esas luces dispersas que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar ni a ordenar en constelaciones. Haber sentido el círculo del agua en el secreto aljibe, el olor al jazmín y la noble selva, el canto del pájaro dormido, el arco del zaguán, la humedad. Esas cosas, acaso, son el poeta. Uno de los poemas más emblemáticos de Borges es el poema de los dones, como un ejemplo de vida, creo yo, porque lo escribió precisamente cuando comenzaba a quedarse ciego y es nombrado director de la Biblioteca Nacional. Y dice así: nadie rebaje, alarde o reproche esta demostración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía le dio la vez los libros esa noche. De esta ciudad de libros hizo dueño a unos ojos sin luz que solo pueden leer en las bibliotecas de sus sueños los insensatos párrafos que temen, casados de su afán. En vano el día les prodiga sus libros infinitos, arduos como los arduos manuscritos que perecieron en Alejandría. De hambre y de sed narra una historia griega, no era un rey entre fuentes y ríos. Yo fatigo sin rumbo los confines de esta honda y alta biblioteca ciega. Enciclopedia, atlas, el oriente y el occidente, siglos, dinastías, símbolos, cosmos y cosmogonías brindan los muros, pero inútilmente. Lento en mi sombra, la penumbra hueca,
exploro con el báculo indeciso, yo que me figuraba el paraíso bajo la especie de una biblioteca. Algo que ciertamente no se nombra con la palabra azar rige estas cosas. Otro ya recibió en otras borrosas tardes los muchos libros de la sombra. Al errar por las lentas galerías, suelo sentir con vago horror sagrado que soy el otro, el muerto, que habrá dado los mismos pasos en los mismos días. ¿Cuál de los dos escribe este poema de un yo plural y de una sola sombra? ¿Qué importa la palabra que me nombra si es uno e indiviso de antemano? ¿Lusac o Borges? Miro este querido mundo que se deforma y que se apaga en una pálida ceniza vaga que se parece al sueño del olvido. Y veo que al final siempre estarás en mí. Llegado a escucharte tocar fondo, tanta inmensidad, perdidos de verdad aquí, y es que siempre estarás en mí. Una voz como sentimiento, una canción, algo que me ayude a despertar. La guardia, siempre a seguir, no me esperes, no te enseñaré a vivir. Movimiento las cosas tienen, movimiento. La oportunidad de estar en libertad, y es que siempre estarás en mí, como un soplo, como una lluvia, como un rayo de luz. Oh, mi vida hasta estallar, y es que siempre estarás en mí. Una voz
Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, los extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber, muertas ya la ilusión y la que perdón, perdón si me ves lagrimear los recuerdos que le he hecho mal. Falleció la luz del sol al escucharte fríamente conversar. Fue tan distinto nuestro amor que duele comprobar que todo terminó. Qué gran error volverte a ver para llevarme destrozado el corazón. Son mis fantasmas al volver, burlándose de mí, las horas de ese muerto ayer. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos, ya ves, los extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas, los años, angustia de saber, muerta ya la ilusión y la que perdón, perdón si me ves lagrimear los recuerdos que han hecho mal. Borges quizás no existió. Hace un tiempo una revista francesa publicó una insólita noticia, que Jorge Luis Borges no existía. Su figura divulgada con ese nombre había sido solo el invento de un grupito de intelectuales argentinos que simplemente habían publicado una obra colectiva detrás de la creación de un personaje ficticio. Y la persona conocida como Borges, aquel viejo ciego con bastón y sonrisa árida, era un actor italiano del tercer orden, contratado años antes para hacer una broma en que había quedado cautivado dentro del personaje, resignándose finalmente a ser Borges, Borges de verdad. La luna, a María Kodama. Hay tanta soledad en ese oro. La luna de las noches no es la luna que vio el primer Adán. Los largos siglos de la vigilia humana la han colmado de antiguo llanto. Mírala, es tu espejo. La noticia era tan borgiana que por sí resultaba divertida. Pese a que enseguida se pensó que detrás de esa travesura no podía estar otro que el mismo Borges. Por lo demás, se trata de un discurso que se remonta a mucho tiempo atrás, cuando el caso Borges estalló en Europa. Quien lo hizo estallar fue, como es sabido, George Canning, gran explorador de la literatura, quien finalmente había descubierto a un escritor exótico que, sin ser realmente exótico, podía proponer al lector francés algo muy distinto de los temas asfixiantes y provincianos en los que parecía haber caído por esos años la literatura francesa. El éxito decretado por Francia decretó inmediatamente el éxito europeo, y Borges, con la ironía que siempre supo utilizar respecto de sí mismo, declaró ser un invento de Canning. El llamado boom de la literatura sudamericana hizo el resto. El mercado cultural confeccionó a Borges, insertó su narrativa en ese fantástico que fue adosado a la literatura latinoamericana como un emblema. Y Borges se encontró probablemente, a su pesar, representando el estilo de todo un continente. Erróneas. Solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la escoria, y cifra en tu profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Ya todo está, los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que irá dejando todavía. Y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria, el universo. No tienen fin sus arduos corredores,
y las puertas se cierran a tu paso. Solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores. Pero más allá de estas consideraciones, lo que queremos decir es sobre todo que el rechazo de la identidad personal por parte de Borges, ser nadie, no es solo una irónica postura existencial, sino justamente el motivo central de su narrativa, el núcleo a partir del cual parecen autogenerarse todos los grandes motivos que la caracterizan: el tiempo circular, la indefectibilidad de la memoria, el laberinto, el espejo, el mundo como libro, la imposibilidad de la delimitación entre el bien y el mal, y todas las demás metáforas de lo real que él inventó para ilustrar su representación del mundo, o para decirlo con su Schopenhauer, el mundo como voluntad de representación. En el cuento La forma de la espada, Borges afirma en boca de su personaje, a John Vincent Moon, la siguiente convicción: lo que hace un hombre es como si lo hicieran todos los hombres. Por eso no es injusto que una desobediencia en un jardín contamine al género humano. Por eso no es injusto que la crucifixión de un solo judío baste para salvarlo. ¿Acaso Schopenhauer tenga razón? Yo soy los otros. Cualquier hombre es todos los hombres. Shakespeare es de algún modo el miserable John Vincent Moon. La rosa, la inmarcesible rosa que no canto, la que es peso y fragancia, la del negro jardín en la alta noche, la de cualquier jardín y cualquier tarde, la rosa que resurge de la tenue ceniza por el arte de la alquimia, la rosa de los persas y de Ariosto, la que siempre está sola, la que siempre es la rosa de las rosas, la joven flor platónica, la ardiente y ciega rosa que no canto, la rosa inalcanzable. La gran lección de ese maestro que siempre rechazó irónicamente ser, deriva quizás esencialmente de ello, que también la literatura como el género humano es una idea colectiva, una especie de alma de la cual participan todos los que han escrito. Utilizar a Borges, plagiarlo, aún paródica o irónicamente, es un derecho que él nos concede, porque creemos que Borges es justamente eso, una fe soberana en la literatura y al mismo tiempo, paradójicamente, su radical negación, una solemne lección de escepticismo. Tal vez por eso Borges tuvo detractores encarnizados tanto en la derecha como en la izquierda, porque dio a entender claramente, a través de sus metáforas literarias, su no adhesión a ninguna fe que no se basara ante todo en su escepticismo. El remordimiento. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan, despiadados. Mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida no fue su joven voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen naderías. Me legaron valor, no fui valiente. No me abandona, siempre está a mi lado, la sombra de haber sido un desdichado. Los cuentos realistas de Borges, muchos de los cuales salieron en revistas Sur de Buenos Aires, que él tomó en parte de hechos de la crónica, para nuestro gusto personal, son lo mejor que nos han dado su narrativa, justamente porque con el procedimiento de un extraño detective transmitió casi como un contagio la duda sobre lo que es verdadero, la desconfianza de la evidencia, la idea de la sustancia equívoca de la vida. Al indagar la paradoja de la vida y aplicarla a la literatura, creemos que esencialmente Borges quiso significar que el escritor es, ante todo, un personaje en sí mismo. Si queremos creer en su paradoja y aceptar jugar su juego, tal vez nos esté permitido decir que Jorge Luis Borges, personaje de alguien que se llamaba como él, en cuanto tal, no existió nunca. Es probable que su vida sea solo un libro, nada más y nada menos. El desierto. Antes de entrar en el desierto, los soldados bebieron largamente el agua de la cisterna. Y Heracles derramó en la tierra el agua de su cántaro y dijo:
Si hemos de entrar en el desierto, ya estoy en el desierto. Si la sed va a abrazarme, que ya me abrace. Esta es una parábola. Antes de hundirme en el infierno, los lictores del Dios me permitieron que mirara una rosa. Esa rosa es ahora mi tormento en el oscuro reino. A un hombre lo dejó una mujer. Resolvieron mentir un último encuentro. El hombre dijo, si debo entrar en la soledad, ya estoy solo. Si la sed va a abrazarme, que ya me abrace. Esta es otra parábola. Nadie en la tierra tiene el valor de ser aquel hombre. Los conjurados. En el centro de Europa están conspirando. El hecho data de 1291. Se trata de hombres de diversas estirpes que profesan diversas religiones y que hablan en diversos tomando la extraña resolución de ser razonables. Han resuelto olvidar sus diferencias y acentuar sus diferencias. Fueron soldados de la Confederación y después mercenarios, porque tenían el hábito de la guerra y no ignoraban que todas las empresas del hombre son igualmente vanas. Fueron príncipes que se clavan en el pecho las lanzas enemigas para que sus camaradas avancen. Son un cirujano, un pastor, un procurador, pero también son Paracelso y Amiel y Jung y Paul Ricoeur. En el centro de Europa, en las tierras altas de Europa, crece una torre de razón y de firme fe. Los cantones ahora son 22. El de Ginebra, el último, es una de mis patrias. Mañana serán todo el planeta. ¿Acaso lo que digo no es verdadero? Ojalá sea profético. Mis amigos me dicen que mis cuentos son muy superiores a mis poesías, que soy un intruso en la poesía y no debería escribir versos. Pero a mí me gustan los versos que escribo. Hay dos libros que me han granjeado alguna fama, Ficciones y El Aleph, es decir, los libros de cuentos fantásticos. Pero yo ahora no escribiría cuentos de ese tipo. Me parecen que no están mal, pero es un género que me interesa poco ahora, o del cual me siento incapaz y por eso digo que me interesa poco. A mí me gusta más el informe de Brodny, y quizás el libro que estoy escribiendo ahora y cuyo título no me ha sido aún revelado, pero nadie comparte mis opiniones. Además tuve la desgracia de escribir un cuento totalmente falso, Hombre de la esquina rosada. En el prólogo de Historia Universal de la Infamia advertí que era deliberadamente falso. Yo sabía que el cuento era imposible, más fantástico que cualquier cuento voluntariamente fantástico mío, y sin embargo debo la poca fama que tengo a ese cuento. Y aunque después escribí otro cuento, Historia de Rosendo Juárez, como una suerte de parinodia o de contraveneno, no fue tomado en serio por nadie. No sé si lo leyeron o simularon no haberlo leído, o si lo tomaron por un mal momento mío. El hecho es que yo quise referir la misma historia tal como pudo haber ocurrido, tal como yo sabía que pudo haber sucedido cuando escribí Hombre de la esquina rosada en 1930, en Adrogué. La escena de la provocación es falsa. El hecho de que el interlocutor oculte su identidad de matador hasta el final del cuento es falso y no está justificado por nada. El lenguaje es, de tan criollo, caricatural. Quizás haya una necesidad de lo falso que fue hallada en ese cuento. Además, el relato se prestaba a las vanidades nacionalistas, a la idea de que éramos muy valientes o de que lo habíamos sido. Tal vez por eso gustó. Cuando yo tuve que leer las pruebas para una rendición, lo hice bastante abochornado y traté de atenuar las criolladas, demasiado evidentes, o lo que es lo mismo, demasiado falsas. Lo curioso es que las personas que admiran ese cuento lo llaman Hombre de la Casa Rosada y suponen que me refiero al presidente de la República, pero nada que ver. El Aleph es un cuento que me gusta. Me acuerdo de que mi familia se había ido a Montevideo. Yo estaba solo en Buenos Aires y lo escribía riéndome, porque me causaba mucha gracia. Y luego hubo otro cuento que se llamaba
ruinas circulares, con el que me ocurrió algo que no me ha sucedido nunca. Ocurrió por única vez en la vida, y es que durante la semana que tardé en escribirlo, lo cual en mi caso no significa morosidad, sino rapidez, yo estaba como arrebatado por esa idea del soñador soñado. Es decir, yo cumplía mal con mis modestas funciones en una biblioteca del barrio de Almagro. Yo veía a mis amigos, cené un viernes con Aide Lange, iba al cinematógrafo, llevaba mi vida corriente y al mismo tiempo sentía que todo era falso, que lo realmente verdadero era el cuento que estaba imaginando y escribiendo. De modo que si puedo hablar de la palabra inspiración, lo hago refiriéndome a aquella semana, porque nunca me ha sucedido algo igual con nada. Amanecer. En la honda noche universal que apenas contradicen los faroles, una racha perdida o ofendido en las calles taciturnas como presentimiento tembloroso del amanecer horrible que ronda los arrabales desmantelados del mundo. Curioso de la sombra y acobardado por la amenaza del alba, reviví la tremenda conjetura de Schopenhauer y Berkeley que declara que el mundo es una actividad de la mente, un sueño de las almas, sin base, ni propósito, ni volumen. Y ya que las ideas no son eternas como el mármol, sino inmortales como un bosque o un río, la doctrina anterior asumió otra forma en el alba, y la superstición de esa hora, cuando la luz como una enredadera va de implicar las paredes de la sombra, doblegó mi razón y trazó el capricho siguiente. Si están ajenas de sustancia las cosas, y si esta numerosa Buenos Aires no es más que un sueño que erigen en compartida magia las almas, hay un instante en el que peligra desaforadamente su ser, y es el instante estremecido del alba, cuando son pocos los que sueñan el mundo y solo algunos trasnochadores conservan cenicienta y apenas bosquejada la imagen de las calles que definirán después con los otros. Hora en que el sueño pertinaz de la vida corre peligro y quebranto, hora en que le sería fácil a Dios matar del todo su obra. Pero de nuevo el mundo se ha salvado. La luz discurre inventando sucios colores y con algún remordimiento de mi complicidad en el resurgimiento del día, solicito mi casa atónita y glacial en la luz blanca, mientras un pájaro detiene el silencio y la noche gastada se ha quedado en los ojos de los ciegos. Jorge Luis Borges. Mágica, podríamos decir, al talentosísimo actor Walter Tutito Garay y a todos ustedes por venir y asistir y hacernos compañía en esta noche. Para todos ellos, un fuerte aplauso.
la moneda.